desde el CED para todas las mujeres y niñas, derecho, igualdad y empoderamiento. Hola, aquí estamos en un nuevo podcast El CED, o mejor dicho, una tertulia express, que estoy acompañada esta vez de mis compañeras de medios tecnológicos, unas profesionales que han recorrido un camino arduo en unos estudios todavía hoy en día muy masculinizados, y este departamento de medios tecnológicos, que es un privilegio tenerlo en este centro, realmente para la gente de fuera que nos esté escuchando, Piedad, por ejemplo, ¿a qué os dedicáis? ¿Qué funciones tenéis? ¿De qué sirve tener un departamento de medios tecnológicos y artísticos en el CED? Bueno, como sabéis, el CED es un centro de educación a distancia donde se utiliza gran variedad de aplicaciones informáticas. Entonces nosotras nos encargamos de darles apoyo y formación a todo el profesorado, así como cuando tienen una incidencia, pues les prestamos nuestra ayuda sobre todo. ¿Qué piensas tú que eres la más joven de aquí, de la mesa de nuestra tertulia, Inés? Pues yo he estudiado ciencia de datos y justamente en mi carrera no diría que hay mucha diferencia entre el número de chicos y chicas. Yo creo que un 50-50. ¿Vosotras, Piedad? Bueno, yo estudié informática y hace unos cuantos años, bastante, acabé en el 2001 y en la carrera sí que comenzábamos unos 150, de los cuales 12 o 13 éramos chicas, los demás chicos. Y sí que es cierto que yo, durante todos estos años que me he dedicado a la docencia, tanto la optativa de informática en ESO y bachiller la cogen muy poquitas niñas. ¿Y tú, Eva? En mi carrera pues éramos, yo creo que pues un 10% en la clase de chicas. ¿Y qué te motivó a elegir una carrera de ciencias? Pues porque yo era una persona de ciencias, era una persona que me gustaba razonar, me gustaban los números, me gustaban los problemas, me gustaban las cosas, me gustaba el saber el porqué de las cosas, no sé, yo era claramente de ciencias. ¿Y en tu caso, Inés? Pues yo un poco igual también. Siempre he sido una persona muy curiosa, me ha gustado razonar, entender, no me gustaba ni se me daba bien memorizar. Entonces sí o sí, pues eso también me hizo tirar hacia la rama de ciencias. ¿Cuándo lo planteaste en casa? Yo no tuve ningún problema. Me apoyaron y me animaron siempre, y además es que mi madre ha estudiado ingeniería química, entonces es una amante de la ciencia y siempre me ha animado y me ha contado con pasión cosas de ciencia y me ha animado un montón. Y respecto al compañerismo, por ejemplo, Piedad, ¿cómo fue tu relación con esas compañeras que tuviste? O sea, unas 12 o 13. Pues de hacer mucho grupo, mucha piña. La verdad es que nos juntábamos en clase, era como una pequeña isla dentro de... Luego ya sí, poco a poco, pues con los compañeros, pues ya hacíamos también más migas, evidentemente, y hicimos bastante grupo y hasta el día de hoy conservamos la amistad. ¿Hubo algún momento en el que tuvisteis algún tipo de desafíos, aun siendo algo que elegisteis y que os sentisteis apoyadas? ¿Tuvisteis algún tipo de desafío en la carrera, por ejemplo, Eva? Con respecto a la diferencia de género, no. Con respecto a la diferencia de género, no. Tuve los míos propios porque para mí era una cosa que no había visto nunca. Y la programación al principio cuesta bastante. Pero tampoco tuviste brecha digital, por lo que estoy viendo, tú eras de trastear y si lo rompo, luego tranquila que lo solucionaré. Sí. Que es lo que a veces nos encontramos en las aulas. Sí. De que... Además a mí en casa enseguida me compraron un ordenador y enseguida pude... Sí. Inés, ¿tú en tu caso, por ejemplo, que se supone que eres más digital? Pues yo no he tocado tanta tablet ni tanto móvil. A mí ya me ha pillado en bachiller, universidad y no he pasado por ahí. Pero yo tampoco he tenido ningún problema ni ningún desafío ni ningún impedimento en cuanto a diferencia de género. En bachiller sí que recuerdo en la asignatura de tecnología que tenía un profesor que hacía a veces comentarios un poco sutiles, comentarios así sutiles, sugiriendo si me había equivocado de asignatura, a mí y a otra chica, porque éramos las dos únicas chicas de la asignatura de tecnología. Y ahí sí que éramos menos, en la carrera no, pero en la asignatura de tecnología en segundo de bachiller sí. Y este profesor sí que hacía comentarios a veces de ¿no os habréis equivocado? No, ¿estáis aquí porque queréis, seguro? ¿Seguro que os gusta este mundo? Vale, y acabas de entrar a trabajar en el sector, o sea que es genial. Sí. Conforme has terminado la carrera, sí, has podido iniciarte en algo que te gusta y que vemos que se te da bien. Y vosotras, que ya lleváis más tiempo trabajando en el sector, ¿habéis notado algún cambio de percepción en el trato hacia las mujeres en vuestro campo a lo largo de los años? Pues yo al principio trabajaba en la empresa privada de programadora
Y yo ahí lo que sí que notaba es que la mayoría de las personas que estaban por encima eran chicos. Los cargos de responsabilidad y los cargos de los jefes de proyecto eran casi siempre chicos. Pero este año en CED hay poco, chicos, somos más mujeres, ¿verdad? Pero luego al entrar en educación Es sí diferente. que es cierto que es totalmente diferente. Es que es muy distinto. Yo Por ejemplo, en la empresa que trabajaba era la única chica en el departamento de informática de 7 y la más joven además. Y los jefes a mí me trataban de manera muy paternalista. ¿Qué avances positivos habéis notado de inclusión de mujeres en vuestro sector? Yo creo que los avances es que se ha dado, la sociedad en sí se ha dado cuenta de este problema, ¿no? De que llega un momento que las mujeres se derivan más a unas carreras más de cuidados, ¿no? Como enfermería y tal, e intentan promocionar la tecnología, pero ya desde las niñas. ¿Qué mensaje le daríais a las nuevas generaciones de mujeres interesadas en la ciencia? Que al final en la ciencia siempre hace falta talento de mujeres y que hoy en día se les va a reconocer más, no como antes, que hoy en día se les va a reconocer. Y yo creo que pues eso, animarlas a que hagan lo que les gusta y que ningún oficio tiene género. ¿Cómo motivarías a esas personas que todavía siguen sintiendo algún tipo de brecha digital de las existentes? Yo creo que lo que nos solemos encontrar es que les tienen un poco de miedo, sobre todo. Entonces, pues que pierdan ese miedo un poco y que se suelten. Muy bien, chicas, pues me parecen vuestras aportaciones muy interesantes. Además, desde el CED tenemos la gran oportunidad de que tenemos medios tecnológicos y medios artísticos que de vuestra mano conseguimos, las personas que tenemos más brecha digital, pues eso, franquearla y no quedarnos atrás. Y me encanta haber tenido también a la parte más joven que nos diga que el sector ya está menos masculinizado, que se pisa fuerte de las generaciones de mujeres más jóvenes y que van para adelante y que siempre tengan pues estos pilares con los que se pueden encontrar de mujeres que han pasado ya por eso y que no quieren que les ocurra lo mismo y que estamos aquí para ayudarnos y apoyarnos las unas a las otras. Sororidad, muchas gracias por todo. Gracias. Y hasta el próximo podcast. Porque nunca la educación a distancia estuvo más cerca de ti. CED. Síguenos en nuestro canal de podcast.